Dios le bendiga a todos. Gracias a la misericordia del Señor, una vez más estamos una semana más aquí. Hoy vamos a estudiar los capítulos 36, 37 y 38 del libro de Isaías. En los capítulos 36 al 39 llegamos ahora al histórico interludio, que forma una segunda gran división claramente marcada en el libro de Isaías. Radicalmente distinta, hermanos y hermanas, en su forma a los capítulos que hemos estudiado hasta ahora, y bastante distinta a los capítulos que estudiaremos después. Estos capítulos del 36 al 39 aquí no nos detendrán mucho tiempo, pero no debemos deshonrarlos mediante la indiferencia o la negligencia. La historia divina nunca es meramente historia. Nunca es un simple relato de eventos. Si se nos permite beneficiarnos de las lecciones morales que podemos sacar de ella, no hemos agotado nuestro tiempo. No. Hay verdades profundas aquí de un carácter espiritual que solo se disciernen espiritualmente. Y para ese discernimiento debemos depender del Espíritu Santo. Al reconocer estos capítulos como una división del libro de Isaías, nos sirve para hacer que el libro entero sea una trilogía. Es decir, le da al libro la importancia de ese número llamado 3, que habla de la plena manifestación de Dios. Una comparación de estos 4 capítulos lo podemos hacer con Segunda de Reyes 18 y 19, que da toda la evidencia de que ambos relatos fueron tomados de una fuente común o el uno fue tomado del otro, como podríamos decir. Estamos hablando aquí de un país del tamaño del estado de Rhode Island en los Estados Unidos, 4.000 kilómetros cuadrados. La mayoría de los historiadores categorizarían una nación de ese tamaño como de poco valor históricamente. Y sin embargo, el destino del hombre depende mucho más de los judíos que de ninguna otra nacionalidad. Esta sección de las escrituras deja la alta meseta de la profecía y desciende al registro de la historia. Incluso la forma del lenguaje es distinta aquí. Ahora, nos hacemos una pregunta: ¿por qué están estos 4 capítulos de carácter histórico acuñados entre las dos grandes divisiones de este libro de Isaías? Esta es una pregunta razonable que requiere cierto grado de investigación y recompensa al estudiante honesto. Hay varios factores importantes dignos de mencionar aquí. En primer lugar, la historia secular y la sagrada no son iguales. El doctor Jennings, en su libro Estudios de Isaías, destaca, dice: la historia divina nunca es meramente historia. Nunca es simplemente un relato veraz de acontecimientos pasados. Hay grandes verdades espirituales calzadas en la historia sagrada que solo se ven con los ojos de la fe. El Espíritu Santo debe enseñarnos el propósito divino al narrar la historia bíblica. Notemos varias razones que se sugieren aquí. Y estos incidentes podrían dar la impresión de ser triviales para el historiador mediocre, que trata los grandes movimientos del mundo. Pero los eventos que tienen que ver con el pueblo de Dios fueron importantes, según el estándar del cielo, no de la tierra. De hecho, estos capítulos aquí notan la transferencia de poder de Asiria a Babilonia. Babilonia era la amenaza real para el pueblo de Dios, e iba a comenzar el periodo designado por nuestro Señor Jesucristo aquí como el tiempo de los gentiles. La transferencia de poder del pueblo hebreo al pueblo de los gentiles.
Esta sesión es una narración aquí de un hijo de David que fue cercado por enemigos y que fue hasta la frontera de la muerte, pero fue librado y continuó reinando. En esto él presagia el gran hijo de David, que fue cercado por enemigos, entregado a la muerte, resucitado de los muertos y que vendrá de nuevo. Hermanos y hermanas, y ese es Jesucristo de Nazareno, el Mesías. Ezequías aquí fue solo un hombre que caminó en los caminos de David, otro hombre débil. Nuestro Señor fue mayor que David, y como el Hijo de Dios crucificado nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay otras grandes verdades espirituales y principios que notaremos en nuestro bosquejo aquí. El segundo factor importante en esta sesión histórica es que estos eventos particulares se escribieron 3 veces en las Escrituras. Aquí lo vemos en Segunda de Reyes 18-19. También lo vemos en Segunda de Crónicas 29 y 30. Y después de nuevo aquí en Isaías. El hecho de que el Espíritu Santo viera adecuado escribirlos 3 veces es en sí mismo un asunto de gran importancia. Estos registros no son idénticos, pero similares aquí. Algunos eruditos creen que Isaías es el autor de los 3 pasajes, o al menos el pasaje en Segunda de Reyes, seguros de que el Espíritu de Dios tiene algún principio especial para nosotros aquí, en este estudio de estos capítulos. No debemos o no deberíamos, yo diría, apresurarnos a pasar rápido estos eventos, como si no fueran de suma importancia. En tercer lugar, se describen 3 milagros aquí, importantes y estupendos en esta corta sesión que son, número 1, el ángel mata a 185,000 asirios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 37, 36 a 38. El sol retrocede 10 grados en el diario solar de Acaz. Capítulo 38, del 7 al 8. Y el tercero, Dios sana a Ezequías y le prolonga 15 años a la vida. Eso lo vamos a leer en el capítulo 38 del 1 al 5. En cuarto lugar, esta sesión comienza con Asiria y termina con Babilonia. Hay dos cartas importantes aquí que recibió el rey Ezequías. La primera es de Asiria, la cual Ezequías llevó directamente a Dios en oración y Dios libró a su pueblo, como lo vamos a ver en el capítulo 37, versículo 14. Y la segunda carta era del rey de Babilonia, la cual halagaba a Ezequías y él no la llevó al Señor en oración. Ahí vamos a aprender una gran lección, hermanos. Muchas de las veces buscamos al Señor cuando estamos caminando en ese gran desierto, cuando tenemos problemas. Pero cuando las cosas van bien, cuando todo va color de rosa, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos que Él hace todas las cosas, ¿verdad? Las buenas y las malas, dentro de los ojos del ser humano, porque dentro de sus ojos todo es para bien, como dice la palabra, ¿verdad? Los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, es todo para bien. Lamentablemente nosotros con los ojos humanos no los podemos ver de esa manera. Pero todo lo que hace el Señor es para bien, para su pueblo. Entrando aquí rápidamente al capítulo 36, podemos ver que el rey Sennacherib, rey de Asiria, había descendido como un torrente desde el norte, tomando todo lo que encontraba a su paso. Dice que había capturado todas las naciones y ciudades que habían en su camino, o se habían rendido algunas de ellas. Orgullosamente de sus victorias, aparece con el ejército asirio ante los muros de Jerusalén. Se sorprende y se asombra de Ezequías,
que intentara resistirlo después de todas esas victorias. Dice que busca alguna explicación como que Ezequías debía de tener algún arma secreta, que no se quería rendir. Manda a su representante Rabsaces a ridicular todas las posibilidades conocidas de ayuda. Arrogantemente demanda rendición incondicional aquí. Este capítulo termina con los términos y amenazas reportados a Ezequías. Ese es un cuadro patético de un día venidero en el que el enemigo habrá rodeado de nuevo a Jerusalén. Ninguna ayuda humana puede aquí librarla, ya que el enemigo ha venido del norte, del este, del sur y del oeste. Cuando entramos en el versículo 1 aquí, Ezequías era de hecho uno de los 5 reyes buenos de Judá que provocaron el avivamiento en Jerusalén. El relato de Segunda de Crónicas aquí le da un certificado de buena salud espiritual. Cuando leemos Segunda de Crónicas 29 del 1 al 2. Sin embargo, era un hombre y se convirtió en un rey débil. E intentó prevenir la invasión de Jerusalén, sobornando a Sennacherib, como los vemos en Segunda de Reyes 18, del 13 al 16. Dice que Ezequías había tomado el oro y la plata del templo para alcanzar la exorbitancia del rey de Asiria. No sirvió para nada, ya que el ejército de Asiria estaba afuera de las puertas de Jerusalén. En el versículo 2 vemos que Sennacherib no fue condescendiente para acudir personalmente, sino que envió un ejército bajo el mandato o el mando de Rabsaces. Notemos dónde estaba. Dice que estaba junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Interesante esto, porque este es exactamente el lugar en que había estado previamente Isaías para animar el corazón del rey Acaz, el padre de Ezequías, y para anunciar el nacimiento virginal de Jesús, como vemos en Isaías 7:3. Versículo 3. Ezequías envió una embajada de 3 para recibir los términos ofrecidos por el rey Sennacherib. Versículo 4. Rabsaces aquí expresa arrogantemente su sorpresa de que Ezequías se atreviese a resistirse. Quiere saber el arma secreta en la que confía Ezequías. El versículo 5, que Rabsaces comienza a hablar de las posibilidades que podrían haber hecho que Ezequías le resistiera y menospreciara tan neciamente. Menciona 4 posibilidades que han dado a Ezequías una falsa esperanza. Versículo 6, la primera posibilidad es la idea de que Ezequías podría estar mirando a Egipto como un fuerte aliado. De hecho, el ejército asirio estaba entonces de camino a Egipto para capturar a ese reino. Y tenía sentido que Jerusalén bloqueara el camino. El asunto era que Ezequías esperaba algún tipo de ayuda de Egipto, como había ocurrido con el rey Acaz, su padre, antes que él. Los asirios llaman a Egipto una caña frágil aquí, lo cual era cierto, como demostraron los hechos subsiguientes y como Isaías había advertido. Versículo 7 aquí, la segunda fuente de ayuda que menciona Rabsaces era el Señor. Aquí es donde su discernimiento espiritual le dio una pista equivocada. Los lugares altos que Ezequías había eliminado eran lugares inmorales de idolatría. Había solo un lugar para adorar, el templo en Jerusalén. No había otro. Había solo un camino a Dios, el altar sobre el que se hacían los sacrificios de sangre.
El hombre del mundo hoy día hace toda, o dices que todas las iglesias son buenas y que no hay diferencia en lo que uno crea siempre que sea sincero. Esto contradice las palabras de nuestro Señor cuando dice en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículos 8 y 9. Aquí la tercera posibilidad sugerida por Rapsacés revela la actitud soberbia de los asirios. Cabía la posibilidad de que Ezequías dependiera de sus propios recursos y mano de obra para defender la ciudad. Esto era tan absurdo que los asirios ofrecieron proveer caballos para 2000 hombres si les podían encontrar personas para que montaran los caballos para la batalla. El equipamiento de Egipto, aunque hubiera llegado, no habría sido de mucha ayuda. Versículo 10. La cuarta razón es la más sutil de todas. Rapsacés sugiere que Jehová de Israel ha enviado a los asirios contra Jerusalén y él. Jehová, por lo tanto, está del lado de los asirios. Versículo 11. Todo el tiempo Rapsacés ha estado hablando de forma altanera en el lenguaje hebreo para que los soldados en las murallas de Jerusalén pudiesen oírle. Esto se hizo para molestar a los representantes de Ezequías, que sugerían que hablara en la lengua asiria que ellos entendían. Versículo 12 aquí, el altivo Rapsacés se negó a hacerlo porque definitivamente estaba intentando destruir la moral del ejército de Jerusalén. Versículo 13, ahora se dirige al pueblo en las murallas y les habla de forma orgullosa y con desdén. En los versículos 14 y 15 le insta a no confiar en el Señor. Sus palabras son pragmáticas y a primera vista tienen la intención de causar temor. Versículo 17 ahora intenta mostrar que si se rinden sin ofrecer resistencia, el rey de Asiria está dispuesto a mostrar misericordia. Pero vamos a ver cuál es la misericordia de aquel rey. Es algo cruel. En el versículo 17, el método de Asiria era desarraigar a la gente y llevarlos lejos de su tierra natal y allí colonizarlos. Esto era un gran destructor de la moral. Los versículos 18 al 20 aquí, arrogantemente a la aldea, de que ninguno de los dioses de las otras naciones se le ha librado. Y aquí se pregunta, ¿por qué iban ellos a esperar que Jehová librara a Jerusalén? Puso Jehová a la altura de los ídolos paganos aquí. En el versículo 21, los representantes de Ezequías no responden, sino que mantienen su paz. Se les dijo que procedieran de esa manera sin responderles. Es la mejor respuesta cuando el enemigo busca hacerlos responsables. Versículo 22. Los mensajeros aquí regresan para reportar las tristes palabras a Ezequías. Las ropas hablan de la dignidad y gloria del hombre. La hierba está vestida con la flor. Y Salomón en toda su gloria no se vistió como una de ellas, como lo leemos en Mateo 28:30. Pero la ropa rasgada habla de humillación y vergüenza. Este capítulo concluye con una nota oscura y triste, pero el relato no termina en este capítulo y continúa aquí en el capítulo 37. Aquí en este capítulo 37, antes de comenzar aquí el estudio versículo por versículo de este capítulo, permíteme darle un panorama amplio del capítulo, ya que es un poquito largo. Primero encontramos la relación de Ezequías al reporte del mensajero en los versículos 1 al 4.
Segundo, hay una palabra de ánimo para Ezequías del Señor a través de Isaías en los versículos 5 y 7. Y tercero, la retirada temporal de Rabsaces de Jerusalén y su carta a Ezequías en los versículos 8 al 13. Cuarto, Ezequías recibe la carta y después tenemos la oración de Ezequías en los versículos 14 al 20. Quinto, la respuesta de Dios a la oración de Ezequías a través de Isaías en los versículos 21 al 35. Y sexto, el relato de la destrucción de los 185,000 asirios por el ángel del Señor en los versículos 36 al 38. Aquí entrando en el versículo 1, la relación de Ezequías al reporte de sus mensajeros revela a un hombre de gran piedad. En su situación extrema se vuelve a Dios y a la casa del Señor. Versículo 2 aquí ahora envía a sus mensajeros al profeta Isaías. Este es otro acto de fe. En el versículo 3 aquí el mensajero o el mensaje a Isaías era sin duda amenazante y negro. Era un día de problemas, reprimenda y blasfemia. En el versículo 4, aquí Ezequías revela una aberración de fe por su parte. Habla del Señor como tu Dios y no como nuestro Dios. Notemos que corrigió esta oración en el versículo 20 después. En los versículos 5 y 6 aquí, de este capítulo 37, Dios le asegura a Ezequías que la blasfemia de los asirios no había escapado su atención. Del mismo modo, Dios no puede ignorarlo, ni lo hará. En el versículo 7 de este capítulo 37, Dios declara la destrucción de los asirios. Como veremos, esto tuvo un cumplimiento literal. Los versículos 8 y 9 de este capítulo 37, llegó el rumor de que la fuerza principal del ejército asirio estaba siendo atacada por el ejército egipcio. Rabsaces se retiró temporalmente, dice, para ayudar a la principal fuerza del ejército asirio. Pero para guardar las apariencias, dice que envió una carta de Senaqueria a Ezequías. El versículo 10, esta es la forma en que obra Satanás. Intenta destruir la fe de cualquier persona que pueda tener en el Señor. Los versículos 11 al 12 aquí, Ezequías va más allá de la primera palabra y alardea de que ningún dios de ninguna nación había librado a su pueblo de la mano de los asirios. Versículo 13 aquí, Senaqueria cita datos históricos que eran difíciles de responder y pregunta, ¿dónde están todos los reyes? Versículo 14. Cuando Ezequías recibió la carta, fue directamente a Dios y abrió la carta delante de él. Después sigue una de las oraciones verdaderamente grandes de las Escrituras. En los versículos 16 al 20 aquí, ningún israelita instruido creía que Dios era una deidad local que ocupaba una casa en Jerusalén. Pero Ezequías reconoció que la presencia o gloria de Dios habitaba entre los querubines. Reconocía que el hombre solo podía acercarse a Dios mediante el sacrificio y que se acercaba a él encima del propiciatorio. Reconocía que Dios es el creador de todo y que Dios está sobre todo. En el versículo 17, Ezequías le enseña la carta a Dios y dirige la atención al hecho de que es directamente contra Dios. Aquí los asirios vienen directamente contra Dios. Él reconoce la verdad de la carta en los versículos 18 y 19. No había necesidad de negarla o ignorarla. Cuando tratamos con Dios, hermanos y hermanas, es sabio decirle la verdad, específicamente sobre nosotros mismos, y no intentar ocultar nada. Sabemos que el Señor conoce los corazones de los hombres y Él sabe tus pensamientos.
El versículo 20 es una apelación sencilla, la oración a Dios para que salve a Judá por causa de su nombre. El versículo 21, aquí Dios siempre responde. En los versículos 22 al 28, aquí vemos que el asirio ha blasfemado contra Dios. Y Dios hará algo al respecto. El orgullo del asirio le hizo alardear. Su éxito le engañó, pero Dios le humilló. Versículo 29, Dios ha escuchado la blasfemia del asirio y ha tomado nota de ello, como lo vemos en el versículo 4. Versículo 30 de este capítulo 37, el pensamiento principal es que los hijos de Judá continuarían en la tierra un poco más tiempo. Vendrán días difíciles en el futuro, pero Dios lo usaría para fortalecer a su pueblo. El Señor se dirigió a Israel directamente, comenzando aquí en el versículo 30. Versículo 31, todo esto conduce a la viña que produce fruto. Notemos esta bella expresión, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, lo cual es aplicable a todos los hijos de Dios de cualquier época, a usted y a mí hoy en día. Versículo 32 de este capítulo 37 es siempre el remanente, aunque pequeño, el que permanece fiel al Señor. Versículo 33. Notemos la osadía de esta profecía. Si uno de los 185,000 asirios hubiera disparado accidentalmente una flecha contra los muros de Jerusalén, la palabra de Dios sería imprecisa, porque Él lo dijo. Qué maravillosas son las promesas de Dios. En el versículo 34, aquí esta profecía fue de un cumplimiento específico y también literal. Versículo 35, Dios promete defender su ciudad por su nombre y por el rey David. ¿Ha prometido Dios defender a los suyos? Por supuesto que lo ha hecho a lo largo de los siglos y también en esta dispensación. Hoy defiende a los suyos y lo defenderá en el futuro, como lo vemos en Juan 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me ha dado, guárdalos en tu nombre, dice, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Qué bonita promesa es esa del Señor, pidiéndole al Padre ahí que nos guarde a nosotros, para que en un futuro nosotros seamos unos, como Él es uno con el Padre. Aquí en el versículo 36 se había prometido juicio y llegó juicio, tal como también sucederá en el futuro. El juicio está prometido para el futuro y vendrá el juicio. Dios tiene una manera de llevar a cabo su propio juicio, siempre. Y aquí lo vemos realizando una rápida acción y destruyendo a 185,000 soldados asirios. Los versículos 37 y 38, la historia secular registra que esto realmente ocurrió. No estamos hablando solamente bíblicamente, pero la historia secular lo registra. Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Ahora estamos listos para ver otro lado de la vida personal de Ezequías, aquí en el capítulo 38. Aquí se relata otro milagro. El capítulo 38 narra que el rey Ezequías reinó sobre Judá por 29 años. Y fue 15 años antes de su muerte cuando se enfermó gravemente, como lo vemos en Segunda de Reyes 18:2. Esa enfermedad fue en el año 14 de su reinado. Eso lo podemos ver en Isaías 36:1. Todo esto ocurrió en el mismo año, la enfermedad de Ezequías y la invasión de Jerusalén a mano de los asirios. Versículo 1 narra que Isaías le da la sentencia de muerte a Ezequías. Es cierto que esta sentencia de muerte descansa sobre cada uno de nosotros, sabemos eso. Aunque no sabemos el día ni la hora,
La instrucción que Isaías recibió del Señor fue que Ezequías debía ordenar su casa. Ordena tu casa que vas a morir. El versículo 2 aquí, esta escena se desarrolla en la sala en la que Ezequías yacía postrado por la enfermedad. Dice que era una úlcera maligna. Ezequías giró su rostro hacia la pared y comenzó a orar. En el versículo 3, esta es la base sobre la que el santo del Antiguo Testamento oró. Y esto se confirma en 2 de Reyes 18 del 4 al 7. Es especialmente evidente, hermanos y hermanas, en el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Un rey con el corazón acorde al corazón de Dios. En los versículos 4 y 5, Dios escuchó y respondió de inmediato. Notemos en la respuesta del Señor que no se dice mucho sobre el corazón perfecto de Ezequías. Pero el Señor Dios se identificó como Jehová Dios de David, tu padre. Nuestras oraciones son oídas por el gran hijo de David, siempre, hermanos. Siempre que usted ore de corazón, el Señor le escuchará su oración. El Señor Jesucristo, 15 años se deben añadir a la vida del rey, además de los que ya ha reinado. Aquí el Señor le pone 15 años más a su vida. Pero la respuesta va más allá de la petición, como vemos en el versículo 6. Dios no solo le concede a Ezequías 15 años más, sino que también declara que la amenazada ciudad no será conquistada. Aleluya. La promesa del Señor siempre están ahí. En otras palabras, Dios vincula la liberación de Jerusalén de mano de los asirios con la liberación de Ezequías de la muerte. Su respuesta a una petición animará el corazón del creyente al creer que Él responderá a otras peticiones. Versículos 7 y 8. Jehová da la señal que Ezequías había pedido. Notará esto en 2 de Reyes 20, del 8 al 10, y también en Isaías 38, 22. Permítame un momentito parafrasear el versículo 8 con una lectura literal aquí. He aquí yo haré que la sombra de los pasos regrese, la cual desciende tras los pasos de Acaz con el sol. 10 pasos hacia atrás, y el sol regresa 10 pasos con los pasos por los que ha descendido. La palabra más difícil es la que se da como pasos aquí, que se nos obliga a ver en esa traducción literal una forma de pasos literales, que es una forma del reloj solar. Por eso la palabra se traduce como en el reloj de Acaz. Ahora podemos regresar en espíritu al palacio de Ezequías y a su cámara. Aquí yace el rey, aún boca abajo en su cama, pero con un rostro ya no girado hacia la pared, sino que el gozo y la esperanza iluminan sus ojos mientras mira por su ventana al jardín. Dice que a plena vista está una columna con una serie de pasos o escalones que suben, y al menos 10 de ellos están en la sombra por encima de ese número de pasos. Al volver a mirar, los pasos que antes tenían sombra, ahora reciben la clara luz del sol. Esta es la señal que el rey había pedido. Los comentaristas han escrito páginas y páginas discutiendo cómo se produjo esta recepción de la sombra. Pero aparentemente todo ha sido en vano e insatisfactorio. De 3 cosas, no obstante, estamos bastante seguros aquí. Primero,
Fue una intervención sobrenatural de Dios, controlando sus propias leyes según de oportuno. Segundo, fue una señal que necesitaba que Ezequías pudiese ver lo que había ocurrido, porque a menos que una señal llegue de algún modo a los sentidos, sería un esfuerzo extra de fe en lugar de una ayuda a la fe. Por lo tanto, el reloj solar fue visible desde la cámara de Ezequías. Y tercero, no fue una señal sin sentido, sino que fue un acto sobrenatural por parte de Dios. Podemos estar seguros de que el rey meditaría en el significado de la luz estando en esos pasos cuando antes había estado en la sombra. Y le haría recordar los pasos en los que Acaz había caminado, como vemos en Isaías 7. Acaz fue el padre de Ezequías. Y el lugar donde Ezequías estaba enfermo era el palacio del rey. Él vio las columnas y los pasos del porche de su padre. Ahora las condiciones habían cambiado. Y aquí encontramos que los asirios no están amenazando al hijo de Acaz, sino al hijo de David. La señal entonces que le enseñó a él y que debería enseñarnos a nosotros es que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, como lo podemos leer en 1 de Juan 1:7. Para un estudio extra, la palabra para reloj solar es literalmente subir. Se traduce como gradas en Éxodo 20:26 y como gradual en los Salmos 120 y 126. Aquí en los versículos 9 al 22, el escrito de Ezequías es importante. Y los siguientes versículos son una muy buena tesis sobre la muerte, escrita por alguien que casi la experimentó. Y esta tesis comienza con el versículo 10 y se extiende hasta el final del capítulo. No olvidemos que este es el escrito de Isaías. Notemos en el versículo 20 aquí que esta tesis de repente fue convertida en música. La pregunta surge en este punto con respecto a si Ezequías debía haber muerto en el tiempo señalado. El relato en Segunda de Crónicas tiene un versículo interesante en conexión con estos después de la enfermedad de Ezequías. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén, como lo leemos en 2 de Crónicas 32:25. Veremos en el siguiente capítulo que Ezequías se hizo el tonto tras su recuperación. Sería interesante notar aquí que se recuperó y después fue cuando nació Manasés, su hijo. Manasés fue el hijo de Ezequías que comenzó a reinar cuando tenía solamente 12 años, lo cual significa que Manasés nació después de la enfermedad de Ezequías. Observemos que Ezequías escribe lo que Isaías había dicho. Toma masa de higos en 2 de Reyes 27. De hecho, la sanidad de Ezequías fue del Señor, pero utilizó un puñado de higos. La enfermedad de Ezequías era una úlcera, que en hebreo significa estar caliente. En otros lugares se le llama úlcera de Egipto, Deuteronomio 28:27. Fue la enfermedad de Job. Aquí entrando al capítulo 39, hay una transferencia desde Asiria en este capítulo, ya que el enemigo de Judá es una de las figuras destacadas de esta sesión. En este tiempo Babilonia era una ciudad en apuros, en las riberas del Éufrates, incapaz de vencer a Asiria. Sin embargo, Babilonia se iba a convertir en la gran cabeza de oro
en los tiempos de los gentiles, como vemos en Daniel 2, 37 y 38. Y eso hace que este capítulo sea significativo. Este capítulo revela el gran error de la vida de Ezequías. Tras su enfermedad, obviamente intentó agradar a Dios. Este capítulo revela su fragilidad humana y sus debilidades. Es después de un gran triunfo espiritual cuando llega nuestra peor derrota. Recordemos eso siempre. Versículo 1 aquí de este capítulo 39. Dice que Merodach Baladán es un rey insignificante para nosotros, pero su nombre está lleno de significado. El doctor Jennings llama la atención al hecho de que las consonantes que forman la primera parte del nombre son las mismas que se usan en Nimrod, MRD. La palabra significa el rebelde. Baladán significa no señor. Su nombre completo significa entonces el rebelde no señor. Detrás de este rey, como ocurrió con Nimrod, está Satanás, el archirrebelde de todo el mundo. Él es el Dios de este mundo. Él vino con halagos y con una muestra de interés en Ezequías. Merodach Baladán envió cartas mediante mensajeros con un regalo para Ezequías aquí. Fueron enviados bajo la suposición de que él iba a hacer una felicitación y buenos deseos para la recuperación de Ezequías. Dice que Ezequías había tomado la carta del asirio y la extendió delante del Señor. Pero aquí no la hace, ya que no siente la necesidad. ¿Verdad que sí? Hay aquí en esta carta solo halagos y buenas cosas. Entonces no involucra al Señor en esta carta. Y esta era la carta más peligrosa de todas. Uno de los errores de muchos pastores de hoy en día. Una de las cosas que me entretece ver es cuando aquellos hombres de Dios se engrandecen y se enaltecen porque ya creen ser grandes. Y los halagos no lo traen delante del Señor. Es triste ver eso, hermanos y hermanas. Podemos decir que somos grandes cuando el Señor habita en nosotros. Y es por tal razón por la cual debemos de siempre mostrar y llevar al Señor en nuestro corazón. Y tenerlo a Él siempre de primero. Involucrarlo en todo, sea bueno o sea malo, de acuerdo a los ojos humanos. Aquí en el versículo 2, Ezequías cometió el error de mostrar su plata y su oro, porque era inmensamente rico. La atención de Merodach Baladán alegró a Ezequías y por eso abrió todo lo que tenía entre sus tesoros. Y los mensajeros tomaron buena nota de ello. ¿Sí? Más adelante, cuando el rey de Babilonia necesitó oro y plata, supo dónde acudir. Tenga mucho cuidado a quien usted le muestra sus secretos y sus tesoros, hermanos, hoy en día. Muéstreselo a Dios. Muéstrele sus secretos a Dios y sus tesoros a Dios, porque de Él vienen. Aquí en el versículo 3, Isaías sintió el peligro y acudió de inmediato con Ezequías para descubrir hasta dónde había llegado Ezequías con ellos. Ezequías no tuvo discernimiento del peligro que podría venir. Ahora puede ver dramáticamente el papel de un profeta. Versículo 4, Isaías preguntó inmediatamente, ¿qué le has mostrado? Y Ezequías dijo de forma orgullosa, todo. Le he mostrado todo. En los versículos 5 al 7, esta es una profecía que Isaías proclamó del
parte del Señor y que se cumplió literalmente, como vemos en Segunda de Reyes 24-25 y Daniel 1. La historia nos cuenta el cumplimiento de esta profecía, porque después de la captura de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor, fue pisoteada por los gentiles y continuará así hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. La cautividad de Babilonia es entonces realmente el comienzo de esa serie de 4 monarquías que sugieren una y otra vez, donde Babilonia es reemplazada por los medos persas y esto a su vez por Grecia y después Roma. Hay una verdad aquí que todos debemos de aprender. ¿No nos ha dado Dios a todos cosas preciosas en forma de verdades? ¿No hemos considerado esas verdades como nuestras y las hemos guardado? ¿Acaso muchas veces no hemos desarrollado una amistad con un tipo de espíritu de Babilonia que gobierna nuestros tiempos? ¿Acaso no hemos dicho, soy rico y tengo muchos bienes? Sí, sí lo hemos. El versículo 8 aquí, esta parece una declaración extraña como para que la hiciera Ezequías. Estaba agradecido con que estas cosas no sucedieran en su época. Pero, ¿qué hay de sus hijos y nietos? Esto pone fin a la sesión histórica aquí, hermanos. Estos capítulos de historia, de profecía, nos han enseñado aquí que nosotros tenemos que tener a Dios siempre adelante, siempre de primero, e involucrarlo a Él en todo, sea negativo o positivo como nuestros ojos lo puedan ver. No podemos solamente involucrar al Señor en las cosas negativas cuando las cosas van mal. No, debemos de involucrarlos en los halagos, en las cosas positivas, en las riquezas que recibimos. Todo es de Él y viene de Él. Y por tal razón debemos de incluirlo a Él. Con esto concluimos estos 4 capítulos de historia del libro de Isaías, capítulos 36 al 39. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.